las infecciones del tracto gastrointestinal existen diferentes agentes. Sin embargo, a nivel de la parte superior del tracto gástrico es menos frecuente la población de microorganismos que nos pueden causar enfermedad. Es el caso de, a nivel de esófago, encontramos la esofagitis. Este es un proceso inflamatorio a nivel de esófago que se caracteriza por una irritación en donde presenta ciertas alteraciones que para el paciente resultan ser muy incómodas. Uno de los agentes, y es el más común que puede estar causando esofagitis, es Candida albicans. Aunque Candida hace parte de la microbiota de muchas de las mucosas del cuerpo, encontramos que en alteraciones en el paciente, sea por el uso de antibióticos o de algún componente que le pueda alterar su microbiota, podemos tener un aumento de Cándida y por lo tanto producirme cuadros clínicos como la esofagitis, y vamos a encontrar que a la evaluación del esófago encontramos unas placas blanquecinas. Igual podemos encontrar a nivel de la mucosa oral esas mismas placas, y es lo que comúnmente conocemos como Muget. Es que son unas placas blanquecinas en donde si retiramos esas placas están conformadas por células epiteliales, y además vamos a encontrar leucocitos y la presencia de Candida albicans. Recordemos que Candida albicans es una blastoconidia, entonces podemos observar las blastoconidias y también las pseudohifas, muy características para su diagnóstico. Podemos hacer el diagnóstico tanto con Gram, en donde vemos estas formas del hongo, las blastoconidias y las pseudohifas, y también pudiéramos hacer cultivo en el cual vamos a obtener el crecimiento de la levadura con sus características propias, y a partir de ese cultivo haríamos la identificación apropiada y las pruebas de sensibilidad. Eso en cuanto al nivel del esófago. Si avanzamos un poco por el tracto gástrico, podemos llegar al estómago. Y en el estómago vamos a encontrar una enfermedad muy común, que es la enfermedad acidopéptica. Lo que conocemos como gastritis. El agente más común causando gastritis de los agentes bacterianos vamos a encontrar el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori lo vamos a describir como un bacilo gram negativo espirilado o curvado. Es decir, lo vamos a observar al microscopio con objetivo de 100x en bacilitos que parecen gaviotas, que tienen algún tipo de curvatura. Pero para su diagnóstico requerimos de muestras de mucosa gástrica. Las muestras de mucosa gástrica las vamos a tomar mediante el procedimiento de una endoscopia, y durante el procedimiento de la endoscopia podemos tomar o raspado de la mucosa gástrica o también podemos tomar biopsia de esa mucosa gástrica. ¿Qué vamos a hacer con estas muestras? Con estas muestras podemos hacer o estudio histopatológico, en donde en el estudio histopatológico vamos a ver las glándulas gástricas, y dentro de la luz de esas glándulas vamos a encontrar el bacilo espirilado.
Si estamos viendo la mucosa, como la mucosa va a ser un raspado y no tiene un corte específico, vamos a ver las células epiteliales, pero vamos a observar también los bacilos espirilados. ¿Cuál es una de las observaciones que nos permiten tener mayor seguridad de que estamos en mucosa gástrica? Es que debido al pH que está entre 2 o 2,5, el único microorganismo que puede sobrevivir a este pH va a ser el Helicobacter. No vamos a encontrar ningún otro microorganismo allí. Sin embargo, esto sería un método invasivo haciendo la endoscopia. Para el diagnóstico de enfermedad ácido péptica también podemos hacer otra prueba, que es la prueba del aliento, en donde el paciente se le da a inhalar urea marcada con carbono activado y luego se recupera el exhalado de ese paciente y se determina esa urea marcada que se está liberando, el carbono que está marcado, el carbono radioactivo. Entonces esa sería una de las pruebas. También podemos que utilizando este raspado de la mucosa lo vamos a colocar en un tubo que tenga urea, y si ese tubo que tiene urea cambia un color rosado intenso, me está hablando de que hay presencia de ureasa positiva. Esta es una prueba rápida que incluso puede hacer el gastroenterólogo durante el procedimiento. Cuando toma la muestra en el mismo consultorio puede poner en un tubito que tenga urea, coloca la muestra del paciente y de inmediato le daría positiva en el caso de que el paciente tenga la prueba o el microorganismo allí en su mucosa gástrica. Y por último tenemos el cultivo. El cultivo requiere de un medio específico y un ambiente especial que es microaerofílico. Es decir, que el microorganismo puede crecer pero a muy bajas concentraciones de oxígeno y con un medio especial para Helicobacter. El cultivo va a demorar más o menos unos 4 o 5 días para obtener colonias, y luego de obtener colonias se le hace todas las pruebas de identificación y el antibiograma. Recordemos que ya hay aislamientos de Helicobacter pylori que resultan ser resistentes al tratamiento con los antibióticos y por lo tanto es necesario determinar cuál es el antibiótico apropiado. Ahora pasemos al tema de las diarreas, ya a nivel intestinal. Las diarreas las podemos clasificar de acuerdo a la evolución y también de acuerdo al proceso que se desarrolla en cada una de ellas en relación a si es de tipo inflamatorio o no. En cuanto a la evolución, podemos hablar de diarreas de tipo agudo, subagudo y crónico. En este caso vamos a tener agentes que van a predominar dependiendo de esas formas. Hay unos que son muy agudos, que son principalmente las diarreas de origen viral, y ya le seguirían las diarreas de tipo bacteriano, y más crónicas pudieran ser las diarreas de tipo parasitario. En cuanto a las diarreas de tipo inflamatorio o de tipo secretor, ya es dependiendo del daño que se está produciendo en las células del paciente. Cuando hablamos de diarrea de tipo inflamatorio, como podíamos ver en uno de los videos de diagnóstico, veíamos que el primer hallazgo es el aumento de los leucocitos en materia fecal, en donde encontraríamos más de 5 leucocitos por campo AP. Ese es el primer indicio. Ya luego deberíamos identificar el agente. Entonces, dentro de las diarreas de tipo inflamatorio hay un agente muy importante que es Shigella. Shigella, vamos a poner Shigella spp porque hay varias especies. En el caso de Shigella se caracteriza porque va a producir una diarrea de tipo inflamatorio en donde el paciente va a tener fiebre,
y heces con moco y sangre. Este cuadro clínico va a ser característico de lo que se llama disentería bacilar. Para el diagnóstico se requiere de coprocultivo y allí veríamos el crecimiento en los medios, como ya lo hemos visto en otros videos. Es un microorganismo no fermentador de la lactosa, en donde vamos a tener las pruebas características de las pruebas bioquímicas y finalmente el antibiograma o pruebas de susceptibilidad. Otro microorganismo importante en el tipo de diarreas de tipo bacteriano va a ser Salmonella. Salmonella, principalmente Salmonella entérica. Entonces, de Salmonella encontramos que me puede producir un cuadro intestinal, que es lo que llamamos salmonelosis. En la salmonelosis, así como en Shigella, vamos a tener una diarrea que al comienzo puede ser secretora, pero luego se ve un compromiso inflamatorio. Allí vamos a necesitar coprocultivo. Vamos a ver el crecimiento del microorganismo para lograr identificación y antibiograma. Sin embargo, de Salmonella vamos a encontrar que hay unos serotipos que se caracterizan por producir una enfermedad que se llama fiebre tifoidea. En la fiebre tifoidea vamos a encontrar que el compromiso del paciente es un compromiso sistémico, porque el microorganismo va a comprometer células del sistema retículo endotelial. Entonces, en este caso, el paciente se va a infectar con alimentos que estén contaminados con el microorganismo. Luego de adquirir la infección, el paciente va a tener primero un cuadro febril. De ahí su nombre, que es fiebre tifoidea. Y luego puede presentar los cuadros de diarrea. Entonces, frente a una fiebre tifoidea, el diagnóstico va a ser determinante dependiendo de las semanas de evolución. Encontramos que entre la primera y la segunda semana de la infección, cuando el paciente está con todo el cuadro febril, requerimos para hacer el diagnóstico hemocultivos. Es decir, más o menos hasta los 10, 12 días, el hemocultivo va a ser positivo para la presencia del microorganismo. Ya después de la tercera hasta la cuarta semana, vamos a encontrar que el microorganismo se va a alojar en intestino y encontramos pacientes que son portadores de Salmonella. Por lo tanto, el método diagnóstico sería coprocultivo. Tanto del hemocultivo como del coprocultivo debemos hacer el aislamiento del microorganismo y su identificación. Para la identificación de Salmonella es necesario hacer seroidentificación o seroclasificación, porque se requiere determinar si es Salmonella typhi o Salmonella typhi, que puede ser A o B. Cualquiera de ellas me puede producir la enfermedad fiebre tifoidea y el paciente requiere de tratamiento hasta su eliminación del microorganismo,
porque de lo contrario puede terminar como un portador, siendo foco de infección para otras personas. Así daríamos por terminadas las infecciones del tracto intestinal y producidas por bacterias principalmente y que son de importancia clínica para el humano.